Esta historia está basada en sucesos reales, algunos nombres fueron alterados para preservar la identidad de los protagonistas. Ya desde hacía algún tiempo, me venían recomendando el tomarme unas mini vacaciones para renovar energías y liberar el estrés. La idea quedó resonando en mi cabeza, y tomé ese consejo como la cura a todos mis problemas. Una semana después, dejando atrás obligaciones y la vorágine diaria, me encontré embarcado en un viaje escapando hacia los valles calchaquíes, haciendo escala en Tafí del Valle. Una pintoresca y pujante ciudad turística del Jardín de la República y a solo 2 horas de la capital tucumana, San Miguel. Pero mis intenciones eran adentrarme en lo más profundo de las montañas, donde el aire es puro y el silencio envuelve cada rincón. Para lograr mis objetivos había alquilado una cabaña a unos 15 kilómetros del centro de Tafí, pero desconocía cómo llegar, y es ahí cuando entra en escena nuestro personaje principal, el señor Antonio Lobo. Un lugareño que residía desde hacía unos 5 años en el lugar, originario de la zona del Parque Nacional Campo de los Alisos, al sur de la provincia de Tucumán. Antonio tenía unos 50 años de edad y era guía turístico de profesión, un hombre humilde y de fortaleza envidiable, el cual me acompañaría en mi travesía de varias horas a pie. Ya entrado el mediodía y luego de varios kilómetros de caminata de una dificultad media y cargando una mochila con provisiones, le pedí a Antonio hacer un descanso. Él accedió sin problemas, sentándose en una roca, mientras yo me tumbaba en el pasto de aquella montaña, con las piernas al punto del colapso. Mientras miraba con asombro aquellas cumbres verdes y azules, las cuales parecían tapizadas y coloreadas por la misma mano de Dios, le pregunté a Antonio: ¿alguna vez sintió miedo de los animales salvajes? Y él, con sonrisa humilde, dijo: y no, aquí en las montañas hay cosas peores que los animalitos que son de Dios. Si yo le contara, usted no me va a creer. Lo miré sorprendido y no pude resistirme y le dije: tengo escuchadas algunas historias extrañas, si yo le contara, el que no me creería, sería usted, así que cuente tranquilo. Y Antonio comenzó con su relato. Corría el año 1997 y Antonio era un joven de 23 años, el cual trabajaba de guía turístico independiente, pero por aquella época en la zona de Campo de los Alisos donde había nacido. Una tarde, luego de hacer unas compras en la ciudad de Concepción, la suerte no lo acompañó. El vehículo que lo trasladaba de regreso a casa sufrió una avería, dejándolo a pie a más de 15 kilómetros de su hogar. Lobo, conocedor de los senderos y de su condición física, no dudó en lanzarse a emprender el camino, solo con la mochila que llevaba algunas cosas recién compradas, un cuchillo que lo acompañaba donde fuese, y la esperanza de llegar con la luz del día a destino. El anochecer era inminente y Lobo, extendiendo su mano sobre las cumbres, midió con su dedo el tiempo antes del ocaso y calculó que solo le quedaban 30 minutos de gracia solar, mientras que por delante, los kilómetros parecían infranqueables. Entre oscuridad y piedras sueltas, Lobo avanzaba con dificultad pero con determinación, pues debía llegar a su casa donde lo esperaba su madre para la cena. Los sonidos nocturnos no lo asustaban, pues sabía que solo eran las criaturas de la noche, mas las peligrosas siempre suelen acechar en silencio. De repente, en una curva a la vera del dificultoso camino, la silueta de una criatura interrumpió su marcha. Con su puñal en mano avanzó con precaución, y estando a una distancia de escasos metros reconoció que era un chulengo, o como mejor lo conocemos la gente de la ciudad, un guanaco joven. El pobre animal había enredado sus patas traseras en un alambrado, y Antonio, preocupado por el futuro oscuro que le esperaba a aquella criatura durante la noche, acudió a su ayuda cortando los alambres y liberando al desafortunado animal. La situación le pareció algo rara, ya que el tímido animalito no se había espantado por su presencia. Pensó que tal vez por su corta edad o su falta de experiencia, no le temía a los humanos. Una mezcla de sensaciones afloraron de repente. Un sentimiento de ternura y paz le transmitía la nobleza de aquel bello ser. Su mirada dulce le reflejaba tal confianza, que estiró su mano y acarició con amor su pelaje suave y agradeció en silencio tan grata compañía. Lobo miró con ternura la extraña aparición por última vez y continuó su camino, para momentos después sorprendido ver cómo el curioso animal seguía sus pasos en forma tranquila y a corta distancia, y él, apreciando la belleza del momento, se dejó seguir.
Entre la plateada lumbre que regalaba la luna, se alzaba la figura del presuroso caminante, bien conocido por sus destrezas y valentía, era respetado por los lugareños que habitaban los pueblos cercanos. Sin embargo, esta última expedición lo llevaría a un encuentro con algo terrible y sobrenatural, un suceso que lo atormentaría por siempre. Mientras rastreaba el camino salpicado de luz de luna, una sensación de malestar se apoderó de él. La atmósfera se volvió cargada, y el viento susurraba como un lamento inquietante. Ignorando las señales, Antonio continuó su caminata y con el rabillo del ojo distinguió que una figura oscura acechaba desde las sombras, saltando entre rocas y arbustos de queñoa. Lobo, ya en alerta, se detuvo, alzó del suelo unas piedras y lanzó un fuerte grito que retumbó por toda la sierra para espantar a la criatura. Pero pronto se encontró rodeado por una niebla espesa que parecía surgir de la nada. En medio de la bruma, vislumbró una figura oscura y ominosa saliendo a su encuentro, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su presencia irradiaba una fuerza indescriptible. En sus palabras dijo, tenía forma de gato, era como un ocelote de color oscuro pero de un tamaño descomunal. Esa cosa no era de este mundo. Paralizado por el miedo, Antonio observó cómo la criatura se acercaba lentamente acechando y emanando una sensación de peligro. Con el corazón latiendo con fuerza, le lanzó 2 pedradas, las cuales rebotaron en el animal que avanzaba agazapado. Con su puñal en mano y su abrigo envuelto en el antebrazo, comenzaron a girar sin quitarse los ojos de encima, esperando quién sería el primero en lanzar el ataque. Para Antonio, la última danza había comenzado, y sabía a una muerte inminente. El primer asalto no se hizo esperar, la criatura se lanzó sobre Antonio y éste, haciendo un giro de su cuerpo, sintió como su puñal atravesaba la piel y las costillas de aquella bestia, que sin mostrar dolor o debilidad continuaba atacándolo, sin piedad. Embestidas de garras y aceros retumbaban por las colinas donde solo la noche y Dios eran testigos. Trabados en una lucha frenética de cuchilladas y esquivos, las fuerzas del lobo comenzaban a abandonarlo. Mientras retrocedía, sombras se arremolineaban a su alrededor como si fueran extensiones de la criatura misma, y cada paso para alejarse parecía llevarlo más profundo en el abrazo de la entidad, mientras susurros incomprensibles llenaban su mente confundiéndolo más y más. En ese momento Antonio me dijo. Miré a la cara a esa cosa, y nunca había visto nada igual, sus ojos eran como 2 brasas chispeantes, en donde pude ver la suma de todos mis miedos. Esa cosa parecía conocerme, pero no existía sentimiento alguno en su mirada, y me aterroricé cuando vi como una sonrisa, como una expresión de estar disfrutando de aquella pelea. Y ahí mismo comprendí que no podría salir victorioso. Desesperado, Lobo invocó todas sus habilidades y conocimientos de supervivencia luchando por liberarse del agarre de aquella entidad maligna, pero nada tenía efecto sobre ella. A medida que la lucha se intensificaba, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su propia vida, sino por el destino de su alma. Con cada golpe y cada esfuerzo, se aferraba a la esperanza de encontrar una salida de ese tormento. Ya sin fuerzas para continuar, herido de muerte y de rodillas ante su opresor, Antonio dejó caer su puñal y se rindió. Pero de repente, aquella entidad maligna con sus ojos de fuego, perdió interés en su víctima que yacía en el suelo. Y comenzó a retroceder rugiendo y mostrando sus dientes, mientras que a espaldas del lobo, avanzaba con determinación y valor el chulengo que había ayudado. Lobo no comprendía cómo aquella criatura podía espantar a tan feroz demonio, y mientras restregaba sus ojos cubiertos de sangre, vio cómo ambas criaturas se enfrentaban en una batalla épica, entre la luz y la oscuridad. Antonio, mientras escapaba arrastrándose por aquel sendero pedregoso, envuelto en harapos que alguna vez fueron sus ropas y cubierto de sangre, podía escuchar la estrepitosa lucha de aquellas feroces criaturas. Decenas de metros más adelante, y ya agonizante, quedó tendido de espaldas mirando el firmamento lleno de estrellas, y con sus últimas fuerzas elevó una plegaria pidiendo una muerte rápida. Momentos después, el ruido de la batalla cesó, y del medio de la bruma emergió una silueta casi humana que avanzaba hacia el indefenso Antonio. Con su visión borrosa Lobo no podía distinguir detalles, pero a primera vista era un Yastay, un ser mitológico protector de guanacos y llamas, pero al ir acercándose comenzó a tomar forma humana. En sus palabras dijo,
Parecía una mujer guerrera, con una especie de armadura, como una valquiria nórdica. Lobo me contó que aquella figura femenina se sentó a su lado. Tenía una mirada de profundo amor y al mismo tiempo de tristeza, mientras acariciaba su rostro. Él quiso agradecerle, pero ya no podía, pues su cuerpo comenzaba a sentir el frío de la muerte. Momentos después, la valquiria, diciendo unas palabras en un lenguaje extraño, miró hacia el cielo como emulando un conjuro o pidiendo un favor al universo. Le sonrió, y levantando la parte superior de su cuerpo se fundieron en un abrazo, sanador y celestial. Inmediatamente comenzó a sentir cómo comenzaban a cerrar y sanar sus heridas, sus pulmones volvían a llenarse de oxígeno y la vida regresaba a su cuerpo. A continuación, ella lo besó en la frente, como si se tratara de un hermano, y con voz dulce le dijo: Tranquilo, el nahual ya se fue, y no va a volver. Se levantó, y de la misma forma mística en que había llegado, se marchó entre la penumbra de la noche. Nuestro protagonista hizo una pausa en su relato y concluyó: aquella noche ella me salvó de todas las formas posibles, y nunca tendré palabras para agradecerle lo que hizo por mí. Y me enseñó que si bien hay seres de maldad indescriptible, también están aquellos enviados por Dios en el momento justo y en el lugar preciso en que los necesitamos. Segundos después, se levantó y me dijo: desde ese momento me di cuenta que aquel bello ser me acompañaría por la eternidad. Me sonrió y continuamos nuestro camino. Un par de horas después, estando ya en la cabaña, y mientras Lobo me mostraba fotos en su celular de sus excursiones turísticas, pidió permiso para entrar al baño, mientras yo me deleitaba mirando imágenes en la pantalla. En ese momento, quedé totalmente perplejo, pues aquellas fotos que pasaban ante mis ojos me mostraban la veracidad y el verdadero sentido de su historia. Rápidamente y con temor a que me descubriera husmeando, cerré la aplicación y devolví el aparato a Lobo, que ya se acercaba. Antes de su despedida, Antonio me dijo que, aunque marcado por las heridas de aquella batalla, pero con su espíritu intacto, recordaría siempre la fragilidad de la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de lo desconocido. Y que gracias a la terrible experiencia, había encontrado una fortaleza interior que lo guiaría en sus futuras travesías por las tierras salvajes de las montañas. Momentos después, me deseó buena estadía, y se fue. Y yo, aún asombrado por lo que había visto en la pantalla, comprendí su frase al decir: me di cuenta que aquel bello ser me acompañaría por la eternidad. Pero solo pensé que lo decía en sentido figurado, y no de una forma literal. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete y toca la campanita para más historias y contenido de calidad. Muchas gracias.